Buenos días a todos y a todas. Continuando con las reacciones de sustitución, vamos a hacer un resumencito de lo que vimos. Nosotros vimos la clase anterior que las reacciones de sustitución podían ser reacciones de sustitución radicalaria, que se llevan a cabo a través de un mecanismo radicalario que tienen una etapa de iniciación, una etapa de propagación y una etapa de terminación. Por otro lado, empezamos a ver las reacciones de sustitución nucleofílica y estudiamos en detalle la reacción de sustitución nucleofílica bimolecular. Observamos que en este tipo de reacciones la velocidad es igual a una constante de velocidad por la concentración de halogénuro de alquilo por la concentración de nucleófilo. Dijimos que el nucleófilo ataca por detrás y a medida que se va acercando el nucleófilo va saliendo el grupo saliente, de manera tal que en el estado de transición conviven todas las especies. El ataque es por atrás de donde está el grupo saliente, de manera tal que se da vueltas la molécula como un paragüitas por el viento. Por eso es que si el carbono es quiral, se invierte su configuración. Vimos cuáles eran los mejores grupos salientes, que son las bases más débiles. Vimos que acá es muy importante el nucleófilo, dado que interviene en la ecuación de velocidad. Por lo tanto, nucleófilos fuertes y en buena concentración son los más importantes. Vimos que en el reactivo no debe existir impedimento estérico, porque si no, no puede atacar el nucleófilo. Por lo tanto, los mejores sustratos son los de metilo, después vienen los primarios, los secundarios y luego los terciarios. Y respecto del solvente dijimos que los mejores solventes para este tipo de reacciones eran los solventes polares apróticos. ¿Por qué? Porque los próticos rodearían al nucleófilo como si fuese una jaulita, bajando su energía y por lo tanto aumentando la energía de activación. Si bien también rodean al estado de transición, el estado de transición no tiene una carga neta, ¿no es cierto? Entonces, el efecto mayor es el de aumentar la energía de activación. Ahora bien, los químicos orgánicos, en el estudio de mecanismos de reacción, trataron de estudiar qué era lo que pasaba si utilizaban como sustrato un sustrato terciario, o sea que nosotros dijimos que los sustratos terciarios no pueden reaccionar mediante una reacción SN2 por impedimento estérico. Y lo hacemos reaccionar con agua. Ustedes observen, ¿no? Un nucleófilo débil. ¿Y qué vieron? Vieron que la reacción ocurría ¿no es cierto? Y entonces comenzaron por estudiar la cinética de esta reacción. ¿Y qué vieron? Vieron que cuando estudiaban, mantenían constante la concentración del halogenuro de alquilo y duplicaban la concentración de agua, o sea, primero la hicieron con una determinada concentración de agua y tenían una velocidad V1. Cuando duplicaban la concentración de agua, la velocidad seguía siendo V1. Si seguían manteniendo constante y triplicaban la concentración de agua, la velocidad seguía siendo V1. Bueno, y así siguiendo. Por lo tanto, llegaron a la conclusión de que la velocidad no depende de la concentración del nucleófilo. Ahora, cuando mantenían constante la concentración de agua y hacían una determinada concentración de Rx con una determinada concentración de agua, la velocidad era V1. Si duplicaban la concentración de halogenuro de alquilo, se duplicaba la velocidad. Y si triplicaban la concentración de halogenuro de alquilo, se triplicaba la velocidad. Por lo tanto, llegaron a la conclusión que la velocidad es igual
a la constante específica de velocidad por la concentración de halogenuro de alquilo. Por lo tanto, el orden total de esta reacción es 1. Por eso se la llamó sustitución nucleofílica unimolecular. Muy bien. Por otro lado, llevaron a cabo estudios que tienen que ver con el cambio de la naturaleza del halogenuro de alquilo. Observaron que si en lugar de un halogenuro terciario utilizaban un halogenuro secundario, la reacción era más lenta, y con un halogenuro primario más lenta aún, y con un halogenuro de metilo directamente no ocurría la reacción en estas condiciones. Muy bien. Luego empezaron a cambiar nucleófilos y vieron que con el nucleófilo no había problema. Con el solvente observaron que los mejores solventes en este caso eran los solventes polares próticos. Entonces había que empezar a pensar qué era lo que estaba pasando acá. Y por último, observaron que si el sustrato era quiral, a veces, la mayoría de las veces se observaba una mezcla racémica, y a veces había un determinado porcentaje de inversión y otro de retención de la configuración. O sea, en lugar de observarse una mezcla 50 y 50, por ejemplo, se observaba 60% de retención de la configuración y un 40% de inversión de la configuración o una cosa así. Entonces empezaron a pensar en plantear un determinado mecanismo. Entonces pensaron, bueno, si los mejores sustratos son los terciarios, tiene que estar sucediendo algo que no dependa del impedimento estérico del sustrato. Y por otro lado, fíjense ustedes, ¿no es cierto? En este caso, solamente la velocidad depende de la concentración del halogenuro de alquilo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el único que está interviniendo en la etapa determinante de la velocidad es el halogenuro de alquilo. Entonces, se planteó un mecanismo donde este mecanismo ya no es concertado, sino que ocurre en etapas. La primera etapa sería la formación de un carbocatión La primera etapa, que sería la etapa lenta de esta reacción, sería la formación de un carbocatión. Este sería el paso limitante de la velocidad. Y el segundo paso, que sería el paso rápido, o sea, el que ya no depende de la velocidad de reacción, sería cuando este se combina con el agua, o sea, el agua, ¿no es cierto?, a través de sus pares de electrones libres, es un nucleófilo, y luego la misma agua presente en el medio abstrae este protón, dando como resultado el correspondiente alcohol y el ion hidrógeno. Muy bien. Este sería el mecanismo. A través de este mecanismo nosotros podemos explicar entonces por qué el mejor solvente, a ver si ahí se ve mejor, por qué el mejor solvente es el solvente polar prótico. A ver, un solvente polar prótico lo que estaría haciendo es estabilizando el carbocatión. ¿Entienden? Si bien también estabilizaría el nucleófilo, ejerce un efecto muy estabilizador sobre el carbocatión que tiene una carga positiva neta.
Entonces, según el postulado de Hammond, todo factor que estabilice el intermediario va a bajar la energía del estado de transición. ¿Por qué? Porque recuerden que el estado de transición se parece a la especie más cercana en energía. En este caso nosotros estamos teniendo un mecanismo en dos etapas. Ahora vamos a dibujar la coordenada de reacción, pero vamos a observar que el estado de transición está más cerca del intermediario. Entonces, cuanto más estable sea ese intermediario, si baja la energía del intermediario, baja la energía del estado de transición, disminuye la energía de activación, entonces la reacción va a ser más rápida. Por eso, los mejores solventes son los solventes polares próticos en este tipo de reacción. Y observemos también que nosotros dijimos que si se trata de un compuesto quiral, va a haber racemización. ¿Por qué? Porque ustedes observen que se está planteando un intermediario carbocatiónico. Por lo tanto, si nosotros tenemos un intermediario, perdón, acá, un intermediario carbocatiónico, como este, ¿no es cierto? Recordemos que nosotros vimos al principio que los carbocationes son planos, por lo tanto, el nucleófilo puede atacar por un lado o por el otro. Por eso es que se van a formar los dos isómeros ópticos en caso de tratarse de un carbono quiral. ¿Por qué dijimos que había determinados momentos donde se podía producir inversión de la configuración? Bueno, vamos a ver si lo interpretamos primero. Observemos, nosotros tenemos el carbocatión y tenemos el grupo saliente, ¿no es cierto? Que es el contraión. Entonces, cuando el solvente prótico solvata a este par iónico, podemos decir par iónico, lo solvata a los dos como un todo. Si lo solvata a los dos como un todo, ¿no es cierto?, el nucleófilo solamente va a poder entrar por el lado de donde está el carbocatión. Por eso es que se observa algo de inversión de la configuración. Ahora, si el solvente solvata por un lado al carbocatión y por otro lado al contraión del carbocatión, entonces el nucleófilo va a atacar solamente al carbocatión solvatado y va a poder entrar por cualquiera de los dos lados. Por eso es que se produce la racemización. Por otro lado, deberíamos hacer el análisis del grupo saliente. Y observemos que el análisis del grupo saliente es el mismo que la SN2. O sea, los mejores grupos salientes son las bases más débiles. Con esta pequeña introducción vamos a ir ahora a compartir pantalla y vamos a ver las diapositivas que nosotros tenemos, repasando lo que tenemos en el pizarrón. Bueno, esta primera parte es lo que yo escribí, ¿no es cierto?, la misma reacción, que la reacción es de primer orden, y tenemos un sustrato impedido con un nucleófilo pobre como es el agua, y con un solvente prótico, todo lo contrario a la SN2. Entonces, sorprendentemente, la reacción ocurrió con un rendimiento, pero un billón de veces más rápido si el sustrato hubiera sido con agua el bromuro de metilo. Muy bien. Esperen que siempre me pasa que me cuesta mover la primera diapositiva. Y no sé por qué causa. Ahí está. Entonces, estaba claro, dice la diapositiva, que la reacción era una sustitución, pero que el mecanismo debería ser diferente al de la SN2. Acá tienen el estudio cinético, que la velocidad depende nada más que del halogenuro de alquilo, que ya se los expliqué hace un ratito. Entonces el proceso es de primer orden con respecto al halogenuro y de orden 0 con respecto al nucleófilo. Como el orden total es 1, se la llamó SN1 o sustitución nucleofílica unimolecular. Recordemos que la palabra unimolecular significa que hay una molécula implicada en el estado de transición
del paso determinante de la velocidad. Para nucleófilos cargados se determinó que el mecanismo entonces es en 2 pasos. Entonces tenemos una primera etapa, que es la lenta, que yo se la escribí hace un ratito, que es la formación del carbocatión. Recordemos que el carbocatión es un electrófilo muy fuerte y que puede reaccionar rápidamente, tanto con nucleófilos fuertes como con nucleófilos débiles. Muy bien. Luego, si estamos en presencia de oxidrilo, es el oxidrilo el que ataca directamente dando el alcohol. Y el diagrama de energía, ahora vamos a ver en un cachito el agua, que es el mecanismo que yo les hice a ustedes. En este caso, fíjense que tenemos un mecanismo en 2 etapas, donde tenemos un carbocatión intermediario. La etapa lenta es la primera, que implica la formación del carbocatión, ¿verdad? La alta electrofilia del carbocatión explica que el agua, que es un nucleófilo muy débil, sea capaz de sustituir al bromo, que es la reacción que yo les hice. Fíjense, primero queda este intermediario cargado positivamente, ¿no es cierto? El carbocatión es atacado por la parte nucleofílica del agua, y luego el agua misma extrae este protón y se forma el correspondiente alcohol, que es el mecanismo que yo les dibujé. Acá tienen una animación donde tenemos las distintas etapas, que la primera etapa se origina el carbocatión, que es la etapa lenta, y la segunda, el carbocatión, es atacado por un nucleófilo. En este caso es atacado por el metanol, por ejemplo. El diagrama de energía, entonces, en el caso de que sea atacado por el agua, nosotros tenemos el intermediario, que es el carbocatión, ¿verdad? Pero después tendríamos un segundo intermediario de baja energía, que es el alcohol protonado, que rápidamente va a dar la molécula de alcohol. Entonces, cualquiera de los dos mecanismos es válido, porque es el mismo mecanismo intrínsecamente, dependiendo de que el nucleófilo esté cargado o que sea un nucleófilo neutro. Entonces, respecto del halogenuro de alquilo, como ya les dije hace un ratito, el orden de reactividad del sustrato es terciario, mayor que secundario, mayor que primario, mayor que el metilo. Cuanto más estable es el carbocatión, más rápida es la reacción. Cualquier factor, entonces, que estabiliza un intermediario, también estabiliza el estado de transición, disminuyendo la energía de activación. También tenemos que los halogenuros bencílicos y alílicos se estabilizan por resonancia a su carbocatión, por lo tanto, el orden nos quedaría el que tenemos aquí abajo. ¿Está bien hasta aquí? ¿Se entiende? Entonces, tener presente que los sustratos alílicos y bencílicos primarios son particularmente reactivos en la SN2, al igual que en la SN1. Los alílicos y bencílicos son más débiles que los saturados correspondientes y por lo tanto son más fáciles de romper. Acá tienen las distintas energías de enlace. Un halogenuro alílico o bencílico secundario solo experimentará SN1 con una velocidad similar a un halogenuro terciario. Los alílicos o bencílicos terciarios son más rápidos que un terciario común. Una prueba más a favor del mecanismo a través de un carbocatión es lo que nosotros ya vimos, que es el reordenamiento de carbocationes. En el reordenamiento de carbocationes, la fuerza impulsora es la formación de un carbocatión más estable. Se puede reordenar un hidruro o se puede reordenar un metiluro. Acá tenemos, por ejemplo, este carbocatión, ¿no es cierto?, que es secundario. La fuerza impulsora de que ocurra la transposición donde este hidrógeno viene con su par de electrones, por eso es un hidruro, formando un carbocatión terciario. Por eso es que cuando se lleva a cabo la reacción, se observan los dos productos de sustitución, el producto normal y el producto de reordenamiento. Ustedes van a tener en el seminario preguntas donde tengan que justificar por qué se obtiene el producto del reordenamiento, y ahí ustedes tienen que explicar todo el mecanismo con el reordenamiento del carbocatión. Entonces, acá tienen el otro producto. Entonces, lo que se obtienen son los dos productos, chicos, ¿eh? No piensen que se obtiene uno solo. Tengan siempre en cuenta la posibilidad del ordenamiento
pero recuerden que siempre la fuerza impulsora es la formación de un carbocatión más estable. ¿Estamos? Bueno, acá tienen un ejemplo de una reacción, y tienen un ejemplo de los diferentes niveles de energía, la coordenada de reacción para un carbocatión secundario, uno terciario. Fíjense que el carbocatión terciario tiene menor energía, entonces se supone que va a reaccionar más rápidamente. Bueno, otra vez de grupos salientes, ya lo dijimos, que los mejores grupos salientes son las bases más débiles, y cuanto mejor sea el grupo saliente, mayor velocidad va a tener la reacción. Cuando nosotros tenemos un grupo saliente malo, como un oxidrilo, por ejemplo, en este caso, lo que se hace, un artificio, ¿qué se hace? Se trata el metanol con agua, entonces se protona, y el agua es un excelente grupo saliente, entonces ahí sí voy a poder llevar a cabo la reacción. Fíjense que transformé un mal grupo saliente en un excelente grupo saliente, por eso luego la reacción SN1 ocurre rápidamente. Por eso las reacciones de sustitución de los alcoholes generalmente se hacen en medio ácido. La misma estrategia se lleva a cabo si se desea reemplazar un grupo amino o un alcóxido, que también son malos grupos salientes. Bueno, acá tenemos el efecto del solvente, que yo ya lo expliqué, pero lo tenemos acá en gráfico. Entonces, el estado de transición, también acá es polar, ¿verdad? Y el solvente sí o sí tiene que ser polar, porque además el halogénuro de alquilo es polar, y si yo intento poner un solvente no polar, no se va a disolver. Entonces, los solventes, que seas polar, no me cabe la menor duda. ¿Y por qué es importante que sea prótico? Y fíjense acá en este esquemita, cómo el solvente prótico está solvatando al carbocatión. Entonces, según el postulado de Hammond, como dijimos hace un ratito, cuanto más solvatado esté este carbocatión, más estable va a ser, más bajo en energía, más baja la energía del estado de transición, y más baja será la velocidad de la reacción. Bueno, los solventes polares próticos más utilizados son el agua, cuando el compuesto es soluble en agua, obviamente, el ácido asfórmico, el metanol, el etanol o el ácido acético. Muy bien, ¿cómo influye el nucleófilo? Bueno, como no participa en el paso determinante de la velocidad, no importa la fuerza de ese nucleófilo. Así que nucleófilos que sean débiles y no básicos van a funcionar exactamente igual, no voy a tener ningún problema. Si el nucleófilo es no básico, es lo mejor que me puede pasar, porque voy a evitar una reacción competitiva que en un ratito la vamos a ver. ¿Cómo es la estereoquímica? Esto es lo que les decía recién, hace un rato. Dado que el carbocatión es plano, entonces el nucleófilo puede atacar por arriba o por abajo. Por eso es que voy a tener los dos enantiómeros. ¿Se dan cuenta? Cuando ataca por arriba, digo, retiene la configuración, y cuando ataca por abajo, digo, inversión de la configuración. Por eso, por lo general, se obtiene un racémico. Entonces, debería ser un racémico, o sea, 50 y 50, pero a veces, como yo les decía hoy, hay un 60% de inversión de la configuración y un 40% de retención. Y entonces, ¿eso cómo lo puedo explicar? A través de lo que yo les decía hoy, de la solvatación del par iónico o de los iones por separado. Fíjense, yo puedo tener el par iónico acá, ¿no es cierto?, que es solvatado. Entonces, solamente hay un lado donde puede atacar el nucleófilo. Perdón, acá arriba, ¿no? En cambio, si tengo el carbocatión libre, puede atacar por cualquiera de los dos lados, entonces ocurre racemización. Cuando puede atacar solamente de un lado, ocurre inversión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en resumen, la reacción SN1 ocurre en dos etapas con un carbocatión como intermediario. Puede haber reordenamiento del carbocatión para dar lugar a un carbocatión más estable. La ecuación de velocidad indica que solo depende del sustrato, y en sustratos quirales va a ocurrir racemización con una ligera inversión de configuración. ¿Qué factores afectan la SN1? El sustrato. El nucleófilo no influye. El grupo saliente sí afecta, cuanto más débil sea como base, mejor grupo saliente es, y el solvente, los mejores solventes, van a ser los solventes polares próticos.
Bueno, antes de ver reacciones de eliminación, vamos a hacer una pausa y vamos a hacer videitos más cortos para que los pueda subir sin problema.